Muy buenos días, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Controlando las Mañanas, el programa premium de Su Mundo. Este programa se ha convertido ya en una tradición y estamos acá para informarle, comunicarle con objetividad, con veracidad, tanto nosotros como mis compañeros. Hoy es martes 16 de junio. Así es. Estamos a mitad de mes. Nada, la mitad ya. El año está prácticamente terminando, señores. Yo recuerdo que hace pocos días, Héctor, estaba uno cenando en las Navidades y ya miren cómo ve el año. Así es. Buenos días, compañero Héctor. Buenos días, Bianca. Buenos días, Valentín Pérez, Bianca Abreu, a toda esa teleaudiencia que sigue en este espacio Controlando las Mañanas. Yo siempre he dicho, Valentín, que nosotros finalizando con el desayuno y entonces nos encuentran con el almuerzo aquí en este multimedio de Su Mundo TV. No, ya ahorita desayunamos y entonces ahí mismo nos esperan con la mesa de la comida. Wow. Lo grande es que yo dejé una habichuela blandita. ¿Es verdad? Ay, sí. ¿Cómo? Yo voy a ¿Y qué una habichuela desayunaste? blandita. ¿Cómo así? Una mujer de campo se tira su frito. No, a mí me gustan Su mis asadura. víveres. A mí me gustan mis víveres, pero hoy, tú sabes, tengo que, por el tema de la glucosa, tengo que controlar Ajá. los víveres también. La doctora me tiene hasta con los víveres controlados. Hoy fue mozzarellita, un quesito mozzarella bajo en grasa, obvio, y unos huevitos. Señores, dejen saludar a la audiencia. Un abrazo a toda nuestra gente, los que nos ven a través de todos los sistemas de cable, a nivel nacional, por supuesto, a nivel internacional, a través del satélite y de otros sistemas. Qué bueno que nos acompañan en Controlando las Mañanas. Con muchísima alegría, hoy papa caliente, muchos temas. Vamos a empezar el programa con un invitado muy especial. De verdad que, ibas a decir Tú esto. sabes, Valentín, que Un poco diferente el programa. Sí, Lo haremos un poco atípico. Exactamente. Porque casi siempre empezamos con unos temas, uno debate. Claro, claro. Héctor García, Héctor Vázquez, Bianca. No, enviarle a Héctor Vázquez que Héctor Vázquez está recuperándose ahí, está con un temita de salud, pero le enviamos desde aquí de su Controlando la Mañana de que la pronta mejoría. Valentín, un día como hoy nació María Trinidad Sánchez. Mi provincia se llama igual, en honor a esa gran... Una heroína nacional en conjunto con Concepción Bonas. Todo lo que tiene que ver con la bandera nacional. Esos fueron de las grandes aberraciones de Pedro Santana. Sí, Haber fusilado a María Trinidad Sánchez, a los hermanos Puello, al mismo Patricio Francisco del Rosario Sánchez, en el funesto... A la sazón tío de María Trinidad, o sobrino de María Trinidad Sánchez. En el funesto artículo 101 de la Constitución. 210 de la Constitución, que le daba libertades. Poderes especiales. Poderes especiales para que él pudiera hacer lo que quiso. Importante esa fecha de esa heroína de la República Dominicana, que siempre es propicio desde acá de Controlando la Mañana recordar fechas como esas. Así es, eso es correcto. Así Miren, llamada provincia tiene vamos a ganar, vamos a aprovechar el tiempo. Hoy está con nosotros el presidente ejecutivo del PRD, don Héctor Guzmán, una figura bastante conocida, un político de larga data, que ya ha visitado el espacio en varias oportunidades, pero siempre es grato conversar con don Héctor Guzmán. Don Héctor, bienvenido a Controlando la Mañana. ¡Aplauso! Bueno, ya usted es un miembro más de este equipo, bienvenido. Vamos a hacer una sección especial. Debería venir solo para de acá. política. de agronomía, ¿no? Para que Sí, de agronomía. De agronomía. Y de historia, anécdotas de la vida, del quehacer, Bueno. de la vida política, Don del Héctor, quehacer bienvenido. social. Pero yo quiero agradecerle a ustedes tanto. Discúlpeme, nos libramos hoy, o no nos libramos, de tener 4 Héctor aquí. 3 Héctor. Oh, Sí. sí. Iban a ser No tres vino, Héctor. Iban a ser 3 Héctor Héctor. Vázquez, Eso- Héctor García y Héctor Guzmán. Eso iba yo a decir, que de entrada, que aquí está un asunto de los Héctor. Sí. Pero por lo menos desearle a nuestro amigo Héctor Vázquez que se mejore de su estado de salud, una persona joven, y que eso es coger su reposo Sí, así es. y atender su salud. Y agradecerle a él que me invitó a este programa, aunque no esté aquí, pero ya yo me comuniqué con él para decirle que estaba aquí en el programa. A ti, Valentín, a mi tocayo Héctor también, sí. y a Bianca, que es una persona que es de la familia, Ah, de muy bien. mucho tiempo, sobre todo en esa zona de Nagua, por ahí. Así es, un Cabrera. Ella lleva el apellido de Abreu. Así Ajá. Y hay una comunidad, un distrito municipal ahí en Cabrera que se llama Abreu, que es precioso, por Muy cierto. lindo, Abreu, es es. hermosísimo. Héctor, Oye, vamos. que a mí me llamó la atención esa comunidad, porque es de los sitios que hay agua y tú no ves tinaco. Ajá, eso es Que de por la tierra. gravedad
Ah, por gravedad. de los pocos sitios del país. Excelente. Héctor, vamos a iniciar este interesantísimo conversatorio hablando sobre el PRD. ¿En qué está el PRD en estos momentos? Denos una panorámica desde el punto de vista político, desde el punto de vista organizativo, en qué está el PRD y cuáles son las proyecciones de cara al año 2028. Mira, precisamente por instrucciones de la Comisión Presidencial del partido, a través de su presidente Miguel Vargas Maldonado, se designaron 2 comisiones, una encabezada por doña Peggy Cabral, que es la secretaria general, y nosotros como presidente ejecutivo, y llevamos a cabo un programa desde que pasaron las elecciones de reorganización, de inventario, de evaluación de los organismos del partido en todos los municipios, en todos los distritos municipales y en la provincia. O sea, lo primero que hicimos fue querer saber qué hay en cada sitio. Al evaluar el proceso pasado, entonces lo que hicimos fue actualizar la dirección en cada parte de esos territorios, que es lo que manda la ley de partido. Ya estamos en condiciones, y precisamente de haber concluido ese trabajo, el domingo pasado en Baní reunimos a los dirigentes principales de los municipios y distritos de 3 provincias, Azua, Ocoa y Baní. Los reunimos ahí, con el objetivo de verlo presente y de saber que son gente de carne y hueso, porque a veces los PRDistas usan mucho la tarea de que te llevan un papel de que tienen 50 gente y lo que te dicen en el papel son 50, pero a lo mejor nada más son 10. Y nosotros hemos tenido la decisión en el PRD de hacer del PRD un partido de cuadro político. Es mejor tener 15 personas en un municipio que te dirijan, que sean cuadro político, que tú tenés 100, que te incluyen ahí militantes y simpatizantes que ni siquiera participan de una reunión. Fíjense que los partidos que han caído en ese trabajo de tener mucha gente en los organismos de dirección, no pueden ni reunirlo porque no hacen quórum. Cuando tú tienes 100 gente para tu reunir un quórum, tienes que tener más de 50. Ahora, si tú tienes 15 cuadros, tú con 8 o 10, tienes ya un quórum, pero además traza la política hacia la masa. Entonces, con esa visión hemos reestructurado el partido a nivel nacional. Iniciamos esta semana ya esos encuentros que le hemos llamado asamblea de dirigentes para movilizarlo, para evaluarlo, para orientarlo, motivarlo y decirle las tareas que tocan a partir de ahora, porque en agosto, de acuerdo a la ley de partido, todos los partidos tienen que entregar a la Junta Central Electoral el padrón actualizado. Sobre todo... ¿Cuándo es eso, Héctor? Ahora en agosto de este año. Estamos hablando en 2 meses. Todos los partidos tienen que entregar su padrón actualizado. En el PRD hemos decidido entregar lo que se llama el padrón de dirigentes. Eso es con el objetivo de llevar a cabo cualquier proceso interno. Eso es con el objetivo de depurar los padrones de los partidos, porque a veces hay muchas personas que están entre partidos. Y como la ley dice que la doble militancia está prohibida, la Junta buscará un mecanismo cuando haga los cruces para ver quiénes están en varios partidos y resolver sobre que esa persona decida a qué partido pertenece definitivamente. Ok. Entonces haría su depuración. Y ya con los padrones depurados, entonces los partidos pueden hacer sus procesos convencionales sin ningún problema, porque ya tendrán definido cuál es la matrícula que puede votar en cada uno de sus procesos. Bueno, el PRM, ingeniero, un gusto de verdad tenerlo con nosotros, reiterado, ya se lo dije también. Gracias a ti. Fuera de cámara, el PRM dijo que tenía su padrón ya limpio y listo. Tengo entendido que ellos están trabajando para depositar ahora en agosto, porque como ellos van a un proceso de escogencia de la dirección política, la información que yo tengo que ellos lo están actualizando, porque hay que actualizarlo ahora en agosto, por un mandato de la ley. Nosotros, en el caso que nos ocupa, cumpliendo con la ley también, vamos a entregar en agosto a la Junta Central Electoral los organismos de dirección en todo el territorio nacional. Es decir, en cada junta municipal nosotros le vamos a entregar la dirección municipal. En cada provincia nosotros tenemos que entregar para la Junta Central Electoral a nivel nacional los dirigentes que tenemos en cada lugar. Porque sucede que cuando la Junta Central Electoral de un municipio entra en contacto con una dirección partidaria, tiene que tener registrados quiénes son los dirigentes de ese partido, para que no venga otra gente a querer decir que no, que yo soy el presidente, que yo soy... No. Tiene que estar actualizado. Porque recuérdense que las elecciones son por municipios que se organizan y se montan. Correcto. Entonces tú tienes que tener los presidentes del partido, tu delegado político ante esa junta y los organismos de dirección. Entonces la ley obliga a las 2 cosas, al padrón actualizado y a los organismos de dirección actualizados a todo nivel. Comisión política, Comité Ejecutivo Nacional, para evitar que una gente diga, yo soy de la comisión política, y búscamelo en el padrón de la junta que yo deposité, a ver si está ahí o no está ahí. Ustedes saben que en los procesos internos se dan muchas cosas
de manipulación, de gente con votación, y por eso la ley es muy clara. Actualiza tu padrón, actualiza los organismos de dirección para cuando tomen decisiones tengan los cuoros requeridos y todo ese tipo de cosas. Entonces el PRD, en esa etapa estamos trabajando, como hemos hablado, actualizando todo este organismo de dirección para en agosto entregar de manera limpia todo eso. Y a partir de ahí, iniciar el proceso entonces de crecimiento, ya masificación del partido y perfilar candidatos. Ya nosotros estamos inclusive en esa fase de perfilar candidatos en algunos territorios. Hablábamos ahorita fuera de cama en el caso de Peravia. Hay un candidato a senador de nosotros que quedó en segundo lugar en las elecciones pasadas y tiene todas las condiciones para que sea el candidato ahora. Igual en San José de Ocoa, que la candidata de nosotros, que se llama Daria Encarnación, quedó en segundo lugar. En La Romana ustedes tuvieron un candidato o una figura política, me parece senador, con mucha fortaleza. Había venido Iván, el senador del PRM, Correcto. se había juramentado, sí, pero él perdió esa elección y ganó el de la Fuerza del Pueblo. En Atomayor fue que tuvieron a Sauri Monta. En Atomayor, sí, Sauri Monta, que también quedó en segundo lugar y perdió por apenas... Sí, como 1000 votos. Fue como menos de 1000 votos. Sí. Entonces ahora lo vamos a postular de nuevo porque son candidatos que quedaron posicionados ya con posiciones para poder ganar unas elecciones. Y como es natural, y ahí podemos entrar en el tema de los acuerdos políticos, los propios partidos de oposición comienzan a explorar lo de las candidaturas municipales, de alcaldes, de directores y de senadores, y lo que comienzan es a identificar con quién es que se puede ganar. Entonces, eso se está haciendo abajo. Yo he andado el país como 3 veces, porque esa es la parte que yo siempre hago, la carpintería, de montar y cosas así. Y en los lugares que he estado, eso es lo que se está dando abajo, o sea, cómo los partidos de oposición están identificando con quién se gana una alcaldía, con quién se gana una senaduría, y entonces ver cómo conforman la boleta, completándola de regidores o de diputados, para ir en una coalición de apoyo a esos candidatos. Ingeniero, sobre todo, bienvenido aquí a este espacio. Le damos seguimiento siempre a su trabajo. Ingeniero, siempre uno se ha preguntado el tema de la renovación de la dirigencia del partido, del PRD en este caso, de la dirección partidaria. Vemos a un Miguel Vargas Maldonado que a veces aparece, luego se desaparece. Y en este caso ha quedado como una cara visible el caso suyo y doña Peggy Cabral. ¿El PRD va a entrar en algún proceso de renovación de perfiles de cara a relanzar nuevamente este partido? Porque está en una categoría de partido minoritario. Sí, pero precisamente nosotros al iniciar estos trabajos acordamos con el ingeniero Miguel Vargas lo siguiente. Miguel se dedicó más tiempo a la política internacional, porque ustedes saben que él es vicepresidente a nivel mundial de la Internacional Socialista y presidente para América Latina. Descuidó la local, entonces. Y con todos estos temas internacionales que hay, se han celebrado muchos eventos a nivel internacional. Todavía hace como 15 días estuvo en Chile en una actividad de la Internacional Socialista. Lo que nos pusimos fue que nos repartimos el trabajo. Nosotros asumimos la carpintería de la reorganización del partido internamente y él la parte internacional, pero de manera coordinada. Y ahora, él ya en Baní, cuando él apareció ahora, en Baní ya aparece él declarando ahí como presidente del partido. No es que ella la haya descuidado aquí, porque mantiene los contactos y la coordinación con nosotros. Lo que pasa era que la parte internacional también requiere su trabajo, que el PRD lo representa. Y ahora nosotros nos toca, la dirección partidaria vence su periodo el año que viene, en el 27, en mayo. Entonces ahora nosotros, como hemos actualizado la dirección, estamos actualizando el padrón, vendrá un proceso de dirección. Y yo quiero señalarle a ustedes, nosotros hemos insistido mucho en este proceso ahora de actualización y de reestructuración hacia abajo en la juventud. Nosotros hemos identificado en cada municipio un joven para dirigir el partido. Pero no que sea de que por la JRD simplemente, sino que pase a los organismos de dirección. Y déjeme decirle, hemos tenido la suerte de que jóvenes se están acercando al partido, porque nosotros, a mí mismo me ha tocado la tarea, y yo lo estoy asumiendo, de darle mucho respaldo a la juventud y con la experiencia que tengo, explicarle a ellos del trabajo político. Miren, y han aparecido unos jóvenes que a mí me han sorprendido. Al partido han llegado de manera voluntaria al local, estando nosotros ahí, jóvenes que dicen, nosotros queremos integrarnos a trabajar al PRD. Yo le pregunto, ¿y cuál es el interés de ustedes? El legado de José Francisco Peña Gómez.
Nosotros queremos conocer, queremos indagar sobre eso y queremos participar de política. Yo me he sorprendido con jóvenes. Mira, yo creía que como los jóvenes estaban en dembow, en las redes sociales, como que no habían jóvenes que estaban también interesados por el problema. Y este proceso que nosotros estamos llevando a cabo de apertura y de contacto con jóvenes, yo he visto muchos jóvenes con condiciones. Ahí vi uno que llegó al partido que primera vez que va a votar. Y la formación que yo le vi a ese muchacho, que lo integramos a trabajar. Bueno, hay algunos de los compañeros que decían, este parece hijo de Leonel Fernández por la formalidad y cómo habla y cosas así. Y yo le dije, pero el tipo es brillante. El tipo, cuando tú le buscas el currículum de sus estudios, sus cosas, pero da conferencias también a nivel de la iglesia adventista, porque está dedicado a eso. Entonces, nosotros vamos identificando ese tipo de jóvenes en cada lugar del país. Para ahora entrenarlos, capacitarlos. Inclusive vamos a buscar una colaboración con el PSOE de España para estos jóvenes entrenarlos. Porque ellos son los que tienen que quedarse con el partido, dirigiendo el partido. Pero hay que prepararlo, hay que educarlo, hay que capacitarlo. Porque no todos los jóvenes, y hay que reconocerlo, tienen esa voluntad, esa decisión de incursionar en la política. Ahora, cuando tú encuentras jóvenes en esa dirección, hay que ayudarlo, hay que orientarlo. Yo mismo le digo a los jóvenes, miren, cuando yo llegué a esta posición política, a mí nadie me la regaló. Esto es un trabajo permanente, la política es voluntaria. Claro. Aquí no le pagan a nadie por trabajar. Esto es que a ti te gusta y tú lo desees. Ahora sí le digo yo a esos jóvenes, si ustedes quieren ayudar a su comunidad, ayudar a su gente y ayudar a su país, tienen que incursionar en la política, porque en la política es que usted puede llegar a los espacios de poder donde se toman las decisiones. Así es. Y si usted no se mete a eso, entonces le va a dejar la política a los sinvergüenza, y después los sinvergüenza deciden por usted y usted no se puede quejar. Y por eso yo invito, y se lo digo a los jóvenes, a que trabajen en la política, como lo hicimos nosotros en la época de nosotros. A nosotros nadie nos llevó de un brazo a un partido. Nosotros nos incorporamos, trabajamos. A los dirigentes nacionales, por ejemplo, cuando yo estaba en el PRD en los años 80 y cosas así, yo respetaba a los dirigentes nacionales y yo le buscaba la silla hasta para que se sentaran en los sitios. Ya no hay respeto. Un tema de rango. No, que en la política eso don es... Héctor, que llegaba un dirigente de la dirección ejecutiva. Pero van acá, y eso era una cosa pero otro mundo. Ya no, pero que cualquiera de los partidos también han vandalizado eso. Cualquier miembro de una dirección de comisión política. Es responsabilidad de la misma gente, en este caso la juventud. En los tiempos de José Francisco Peña Gómez, en los tiempos de Juan Bosch, un dirigente de un partido no podía ir a un colmado. Ni que a sentarse a beber cerveza en un colmado. Y una mujer ni que andar con una faldita, con una minifalda. No, eso era prohibido. Ahora se hace campaña así. Eso era prohibido. Porque también tú tienes que dar el ejemplo. Por ejemplo, yo siempre he dicho que nosotros, las figuras públicas, los que somos políticos, pagamos un precio. Sí. O sea, la gente cree que no somos humanos. Un político de los tiempos nosotros nos separaba a bailar, decían, pues él baila. Pues él baila. Como que tú no eres humano. Y si cantaba o tocaba una güira, eso era un espectáculo. Tú dices, pero yo vengo de los barrios de la capital, que estoy haciendo lo mismo que hace cualquier joven. Pero tú tienes que dar el ejemplo. Tú no puedes aparecerte de que enamorándole la hija a un compañero, ni la... O explotando botellas. Y mucho menos consumiendo aquello. No, aunque después, don Héctor, mucho menos consumiendo aquello. Aunque después Juan Bosch dijo la compañera para los compañeros. No, pero eso era para que hicieran formalmente su matrimonio. Pero déjame decir... Juan Bosch fue el que lo dijo primero. La compañera para los compañeros. Pero lo grande es que mira, que los matrimonios, por ejemplo, de los compañeros y la compañera, duraban mucho porque los líderes no te permitían que tú te divorciaras. Así, ¿quién? Sí. Los líderes influían en eso. Mire, usted no puede divorciarse de esa mujer. Usted no puede, y tú tenías que, ya tú sabes. Porque eran otros principios. Así es. Vamos a decir, otros valores. Pero hay jóvenes que están en eso. Yo te estoy diciendo que me he encontrado y estoy en esa disposición y estoy haciéndolo de ayudar a esos jóvenes a que incursionen en la carrera política. Porque hablar de los jóvenes que dan oportunidades no es solo eso. Hay que prepararlo, hay que concientizarlo, hay que motivarlo y hay que darle oportunidad. Ingeniero, mire, déjeme decirle que lo que ustedes están haciendo en el PRD a mí me sorprende. Sí. Creo que los demás partidos, incluyendo el partido oficialista, deben tomar en consideración Así esto. mismo es. Que hay que darle oportunidad a la juventud, ir al terreno. Eso le iba a preguntar. Veo que ustedes están muy en esa misma línea, muy, ¿verdad?, de cara a buscar a la juventud para darle esa participación. Claro.
a lo interno del PRD. ¿Cómo usted ve la política actual? Porque estamos, con toda esa experiencia que usted tiene, de esas décadas de los 70, de los 80, a lo que estamos viviendo hoy en día. Yo te puedo decir, yo tengo que ser honesto con el pueblo dominicano y lo digo. Nosotros hemos degenerado mucho en la actividad política, lamentablemente. Hemos degenerado mucho. Es verdad que los tiempos cambian, pero hay cosas que son de principio que no pueden cambiar. O sea, la política es una actividad decente, es una actividad de compromiso con el país. No es una chercha, no es un asunto para tú estar con vagabundería, es de mucha responsabilidad. Porque cuando un pueblo pone en tus manos los destinos de la nación, tienes que ser una gente consciente de lo que tú haces, pero aquí fíjate cómo tú ves, vamos a ver ese Congreso Nacional, compárelo con años anteriores, la calidad del Congreso. Eso le da vergüenza a uno. A mí como político me da vergüenza ajena cuando yo veo a algunos actores políticos, que yo lo veo hablando y yo me quedo así, yo digo, Dios mío, pero uno sí tiene que aguantar cosas. Y a veces te dicen a ti, no, es que tú estás pasado, estás quedado. No, es que hay cosas que son de principio. Eso es así. Que no importa, esto no es un problema generacional. Oigan bien, ni de género, que si es mujer o es hombre. Esto viene inclusive en la formación de la persona. Y yo puedo decirte, Bianca, que a mí me da vergüenza ajena. Hemos degenerado mucho en la política. Y lo que estamos viendo en los ayuntamientos, y vemos en el Congreso Nacional, y vemos muchos funcionarios del Poder Ejecutivo, da pena. Mira, yo vi ayer unas imágenes que la vi a través de las redes sociales, de la directora de Supérate, que llegó a una comunidad en un helicóptero. Eso es verdad. ¿Tú te crees que una gente que esté trabajando con la pobreza, porque es que lo que tú tienes que ver es el mensaje que tú mandas? Ella lo explicó hoy el por qué fue eso. Sí, pero oye, no hay razón. La prisa de que tenía que llegar temprano. No, oye, no hay... El asunto del traslado también por el accidente del personal que ella dirige, era la movilidad. Pero mira, no hay razón para eso. Oye, es que tú tienes que saber que tú estás trabajando con pobres en un programa. Y la imagen que tú mandas es de que porque la gente, el primero que dice, pero mira esta que está trabajando para los pobres y que andando en un helicóptero. Por más que tú quieras explicar eso, no es fácil. Y eso te lo da a ti cuando una gente no tiene criterio de lo que está manejando. Ay. ¿Tú entiendes? Mira, yo te voy a poner un ejemplo. No tiene criterio esa señora, Héctor. De lo que está manejando no tiene criterio. Yo te voy a poner un ejemplo. Mi propio caso, y perdona que yo me ponga de ejemplo. El gabinete social se creó cuando el gobierno de Hipólito Mejía, para que ustedes lo sepan. Fuimos nosotros que creamos el gabinete social. Lo que fue de juntar todas las instituciones que tienen que ver con política social en un gabinete. Cuando doña Peggy, que era la presidenta de ese gabinete, aspiró en esa ocasión a la alcaldía de la capital, yo era director ejecutivo del gabinete y me quedé dirigiendo el gabinete social durante esos 4 meses. Y después, y uno de los compañeros de nosotros, el contralor, los administrativos, sin yo autorizarlo ni nada, en la oficina que yo tenía vino y trajo un sillón de leather nuevo para que la gente se sentara bien y que yo cuando. Y cuando yo llegué y vi ese sillón de leather, dije, ¿quién trajo eso ahí? No, que lo compramos porque esto aquí, eso estaba muy feo y qué sé yo qué. Y yo le dije, me sacan ese sillón de ahí. Digo, pero ¿cómo es posible que donde yo esté trabajando en una oficina con los pobres que yo estoy recibiendo aquí, que vienen despedazados, yo lo voy a sentar en un sillón de LED y para que vean, yo estoy gastando los cuartos en sillones de lujo y cosas. Digo, no, esto se va aquí. Con lo que tenemos aquí es suficiente, con lo que tenemos que invertir en los barrios donde la gente, no es aquí en la oficina. Porque tú en el despacho recibes una gente, como recibí yo una señora joven que me dice, yo tenía un cáncer de mama y me cortaron el seno, y te lo voy a enseñar, y hace así, levanta la blusa y te enseña la cosa para decirte a ti la necesidad que tiene. Cuando tú llegas a un joven que va a tu despacho y te dice, en un accidente me perdí la pierna y necesito el último semestre para inscribirme a la universidad. Y usted le van a decir, no hay, y lo va a sentar en un sillón de LED de 100,000 pesos. Y necesito los recursos para inscribirme en la universidad, que no tengo el dinero. ¿Qué tú vas a hacer cuando llegue una gente así? Tú tienes que resolver. Yo lo que llamaba era el contralor, tengo este caso, ¿qué tengo yo que hacer para resolverle a este señor? Porque tú estás en una función pública trabajando con los pobres y oye, aquí mucha gente se pone a teorizar de que cuando tú estás en la administración pública y no sabes lo que tú vives en la administración pública. Sí. Y como digo yo, al final de cuentas, son dinero del Estado. Y los dineros del Estado es para resolverle problemas a la gente. Si llegó de ti, tú tienes que resolverlo. Si llegó de Bianca, tienes que resolverlo. O si llegó de mí, yo tengo que resolverlo. Porque es una persona que necesita un servicio del país y tú lo que estás manejando es fondo del Estado, no son de tu bolsillo. Así es. Entonces, yo
hablo de la señal. Tú trabajas en una oficina que trabaja con pobres. Tú no puedes presentar ese tipo de imagen. Héctor, eso es lo que yo digo. Totalmente de acuerdo. Héctor, un pequeño ejercicio de proyección de cómo usted visualiza el PRM hoy, me refiero a los precandidatos, ¿a quién usted ve con mayor fortaleza de cara al proceso interno que ellos realizarán? ¿Y cómo usted ve este tema de quién será candidato o candidata y qué podría pasar en una interna del PRM? Mira, en lo que pueda pasar adentro nadie puede adivinar, nadie puede vaticinarlo hoy. Hay que entender que los procesos internos de los partidos tienen una serie de variables que tú la manejas a lo interno de los partidos. Mira, yo que toda mi vida me la pasé en el PRD, en procesos convencionales con candidatos, ganando y perdiendo, he visto la experiencia dentro de lo que era el PRD antes grande, con mucha competencia, de aspirantes que tenían minoría en la dirección y ganaron la convención. Caso Hipólito. ¿No? Pero el caso Salvador Roger Blanco, inclusive, que va más atrás. Y yo lo puedo contar, cuando Salvador Roger Blanco se hizo lo que llamaban la unidad de acero, que era el grupo Antonio Guzmán y el grupo Jacobo Malute. Yo estaba con Jacobo Malute en ese tiempo. Y esa unidad de acero controlaba el gobierno, controlaba la dirección partidaria, todos los presidentes, y Salvador Roger Blanco barrió la convención. No ganó, barrió. Nadie se imaginaba que a la dirección partidaria. Y en ese momento, ¿cómo se explicó eso, don Héctor? La estrategia que utilizó el grupo de Salvador Roger Blanco fue parecida a la que nosotros utilizamos cuando yo estaba con Hipólito contra Miguel Vargas Maldonado en el PRD en el 2011, que Miguel controlaba la dirección partidaria, tenía todos los organismos bajo control, y nosotros decidimos trabajar con la base porque el voto de un simple militante es igualito que el del presidente del partido. Y veníamos de abajo para arriba. Así mismo hizo Roger Blanco. En esa misma dirección que esa pregunta que hace Valentín, entonces, ¿eso pudiera pasar en Carolina David? Yo no conozco lo que está pasando adentro, porque yo no estoy adentro. Pero te quiero decir que cuando tú tienes un escenario así, que es interno, tú tienes que ver primero qué pasa ahí adentro, en términos de los militantes y dirigentes de ahí adentro. ¿Me entiendes? De ellos ahí. Ellos van a cerrar su padrón ahora en agosto. Ahí es cuando ellos se van a emplear a fondo, porque el que esté ahí es el que tiene derecho a votar. Y ahí que tú verás. ¿A quién usted le ve mayor proyección? No, yo no le veo proyección ahí, porque yo no estoy ahí ni dirijo eso ahí. Usted conoce ese partido y conoce la Usted lo fundó, usted sabe. Usted conoce ese partido desde sus cimientos. Yo lo sé, pero que depende de la estrategia que va a desarrollar cada quien. Yo te estoy diciendo. Pero vamos a verlo, no. Hable Héctor el ciudadano, no el político. No. Velo de fuera de la grada. No. ¿A quién usted le ve más proyección política? ¿A Carolina o a David Collado? No, eso hay que esperar. Eso pero hay que ya esperar. lo dijo. Pero aguántate. Eso hay Pero que yo esperar. no entiendo la preocupación Espérate, de quién va a ganar en el PRM. político, déjame hablar con él. No se puede vaticinar ahí. Es igual que las elecciones nacionales. Ahora mismo no hay nada definido. En las elecciones nacionales no hay nada definido. Aquí, cuando uno dice, puede pasar cualquier cosa, pero las cosas no pasan porque pasan, sino que tú haces que pasen. Ay, estrategia política. ¿Usted me está entendiendo? O sea, el panorama político nacional no hay nada definido. A 2 años de elecciones, de mayo a mayo, es decir, junio que estamos, faltan 2 años para el día de la votación a nivel presidencial. Nada está definido. Y nadie puede... Oye, hasta el asesor de Luis Abinader, Bengochea, le preguntaron sobre el panorama y él dijo, aquí nada está definido. Él, que del partido de gobierno. No, pero que un hombre consciente tiene que entender. No, porque lo que sabemos... Porque estamos a 2 años de un proceso. Lo que sabemos del diseño de campaña y de estrategia política, sabemos que una encuesta que hable de preferencia electoral en este momento no sirve para nada. ¿Usted cree que, No que la sirve para nada. salida de Gonzalo Castillo reconfigura el escenario político nacional? No necesariamente. Porque es que Explique- ahí no hay explique definición. ¿Cuál es el escenario político nacional? No está definido. No está definido. Tú no sabes quién es el candidato del PLD. Tú no sabes quién es el candidato del PRM. Tú no sabes oficialmente quién es el candidato de la Fuerza del Pueblo. No, eso está definido. Es No. el candidato Leonel Fernández. No. Sí. Atención, entrevistado. Sí. Está bien, No, entrevistado. a 2 años Eso- eso no está definido. Diga, ingeniero. Eso está definido, Sí, Héctor. aclare ese punto ahí, denos luz con este punto de la Fuerza del Pueblo ahí.
No, porque tú estás a 2 años y de aquí a 2 años pueden pasar muchísimas Omar cosas. puede ser candidato a la Fuerza Oye, del de aquí a Pueblo. 2 años pueden pasar muchísimas cosas. Y yo te voy a decir una cosa, de aquí a 2 años tú podrás ver los números a quién es que le da mejor ahí. De aquí a 2 años. ¿Tú sabes cuándo hay que coger candidato? Menos todavía. En octubre del año que viene. Del 27. Un año y 6 meses falta. Oye, 1 año y 6 meses. Mira. El único partido que tiene candidato definido se llama la Fuerza del Es que Pueblo. Están violando la ley electoral y de Tú partido. no podrás decir, el día de hoy tú podrás decir eso. Pero en año y medio Atención junta, oiga tú lo no que sabes lo que Valentín puede dice. pasar. Mira, en Colombia y en Chile se han dado 2 experiencias de figuras políticas que a 2 años antes de las elecciones tú lo has oído mencionando como posible candidato. Y a las elecciones ninguno fue. Desaparece. Desaparecieron. Bueno, ingeniero. Porque la política es dinámica, no es estática. Entonces, en el PRM no está definido quién es el candidato, como no lo está definido en el PLD, como no lo está definido en la Fuerza del Pueblo. O sea, oficialmente, yo le voy a poner un ejemplo. Si yo soy candidato, oye esto, Valentín, yo te voy a decir oficialmente, si yo soy oficialmente el candidato, supongamos, de la Fuerza del Pueblo, yo. ¿Con quién yo voy a pelear del PLD? ¿Con quién yo voy a pelear del PRM si no lo han escogido? Con nadie son suposiciones. Yo no- Aquí, ingeniero, no puedo tirar. ingeniero, cuando yo quería seguirlo, ya usted era saco. Sí. Aquí los candidatos están definidos. No. Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo, David No. Collado por el Que estamos en el PRM 2026. y Gonzalo Castillo No. por el Estamos en el PLD. 2026, No, no es así. Valentín. Valentín, me da los 5 números de la No, lotería. no es así. Mira, no es así, no es así. Aquí, mira, es que uno ha vivido mucha experiencia de gente aspirando y cosas así. Y de que va a ganar fulano de tal. Y o sea, como te digo, yo viví experiencia de ganar y experiencia de perder. Entonces, como tú has vivido, uno sabe, mira, aquí inclusive, como estamos hablando, el panorama, tú dices, el PRM tiene como 5 o 6 aspirantes. Tan importante es quién van a escoger, como tan importante es cómo termina el proceso. Eso es verdad. Entonces, Así entonces eso es. no está definido. Oiga lo que yo le estoy diciendo, ¿eh? Igual en el PLD. Es importante a quién van a escoger, pero también es importante y muy importante cómo termina el proceso. ¿Cómo andan las relaciones del ingeniero Miguel Vargas Maldonado con Danilo y con Leonel? Excelente. ¿De quién está más cerca? No, el ingeniero. él se junta con los dos frecuentemente para analizar el panorama político. Frecuentemente. En esa línea Almuerzo. yo tenía una pregunta, ingeniero, de a quién pudiéramos, a qué partido pudiera estar apoyando ir en coalición, porque usted hablaba de coalición del partido del PRD. No, es como yo le decía, mire, en ese cuadro, como nada está definido, como el cuadro político nada está definido de aquí a lo que falta, que prácticamente para escoger los candidatos 1 año y pico, nosotros lo que estamos haciendo, lo que nos corresponde es organizarnos y fortalecernos. Ahora bien, el PRD tiene muy claro que a nivel municipal sobre todo, que son las primeras elecciones, que es en febrero, hay que hacer un acuerdo de la oposición porque nadie solo gana. Porque recuérdense que en lo municipal es mayoría simple. Sí. No es 50 más 1. Y es muy difícil que un candidato a nivel de alcalde o de director vaya a competir con un candidato del gobierno solo. ¿Quién se va a meter a eso? A gastar su dinero y a gastar su esfuerzo. Ese es el gran desafío de la oposición. Entender que en ese nivel de elección municipal y congresional, tú tienes que hacer acuerdos políticos. Oye, mira cómo es el escenario político de ahora, increíble, pero cierto, que te presenta una variable que a lo mejor ustedes la observan, pero no la notan tanto como nosotros que vivimos diseñando campaña. En el nivel municipal, el partido que más posibilidades tiene de ganar alcaldía, ¿cuál es? ¿Cuál ustedes creen que es? El PLD. El PLD. Sí. ¿Por qué? Porque es el que más alcalde tiene y es el que más figuras quedaron en mejores posiciones en el proceso anterior y sin lugar a dudas es el partido que tiene la mejor estructura a nivel municipal. Eso es De la verdad. oposición. De la oposición. Eso Eso es verdad. Ay, la estructura, era- la mejor Eso era estructura. hace un año, ingeniero. No, yo conozco todos los partidos. Te Ingeniero, pero picó, entonces, te picó, y la Valentín. juramentación, Espérate, déjame decirle, y las juramentaciones que está haciendo Radamés todos los días, Oye. ¿qué pasa ahí? Escúchame, Valentín, y oye cómo es el cuadro. Y en el nivel presidencial, oye bien, oye cómo es. En el nivel municipal, el que más posibilidades tiene es el PLD, de sacar mayor cantidad de alcaldes que nosotros, el PRD, y que la Fuerza Popular. Es una realidad. Porque ahora mismo tiene más alcaldes que nosotros. Y eso tiene un efecto directo en las elecciones presidenciales también. Claro. Y Ahí- sin embargo, me mira, adelanté. Valentín, en el nivel presidencial,
el que más posibilidades tiene es la Fuerza del Pueblo. Con los dos que tiene. Paradójico, ¿eh? Con los dos que tiene. O sea, fíjate cómo yo te necesito aquí. Un complemento. Fíjate cómo es el cuadro político. Yo te necesito a ti aquí y tú me necesitas a mí allí. ¿Usted visualiza una posible alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? Real, no una alianza de mentira. No la descarto, porque la necesidad tiene cara de hereje y la Ay. experiencia aprendida es fuerte. Ingeniero. ¿Entendí? No la descarto. De la salida dolorosa. Y hay varios tipos de alianzas y de acuerdos políticos que son factibles. Ingeniero, de la salida dolorosa del partido, que Miguel ha tenido un laboratorio político de preparar, es como cuando uno está preparando un boxeador para pelear en los Juegos Olímpicos y firma entonces por ya para boxeo, para eventos mayores. Por ejemplo, el caso de Ramón Arnaldo Pimentel, que le entregaron la Secretaría de Organización, un jovencito. Nadie lo conocía prácticamente. Y al día de hoy está en el proyecto político interno del PRM de Wellington Arnaud. ¿Cómo usted valora esta parte? Miguel ha sido el político quizá más traicionado que ha tenido el sistema del Partido Político Dominicano. Yo creo que todos los políticos han pasado por esa. A Miguel se ha notado más últimamente. Y la salida de ese muchacho, que yo aprecio muchísimo, es lamentable porque manda un mal mensaje para la juventud. Claro. Yo quiero que tú sepas que muchos jóvenes de diferentes partidos se quejaron de eso, con él. Le entregaron la segunda posición. O sea, porque dice, oye, a este joven le dan una oportunidad. Y se fue a picar peso. Que le dan todo el apoyo. Se fue a picar peso. Secretario de organización por encima de todo el mundo. Y un comportamiento así, muchísimos jóvenes se sintieron mal porque decían, oye, pero así que van a pensar que pensamos todos los jóvenes. Para que ustedes vean el mal mensaje. Ese fue un golpe bajo. Y lo peor fue que hiciera eso y al mes y pico apareciera en la nómina de INAPA. Pero me dicen que él ganaba igual, en el PRD ganaba más. Más de ahí. ¿Cómo? Pero que en política tú no puedes ver el momento, sobre todo un joven, que te da una oportunidad como secretario de organización, que tú puedes hacer una buena proyección, ese tipo de cosas. Esas son de las cosas que los jóvenes tienen que tener mucho cuidado. Porque hay principios en política que tú tienes que mantenerlo, independientemente de que tú tengas un partido o tengas otro. Porque mire, el derecho a estar en un partido lo tiene todo el mundo. Yo siempre he dicho, usted tiene que hacer política donde usted se sienta bien. Pues tú no puedes hacer política donde tú te sientas mal. Lo que pasó conmigo, que yo fui de los fundadores del PRM, y me pasó una situación con el liderazgo de ese partido, con el que hoy es presidente de la República, y yo no me sentía bien. Y yo dije, bueno, pero mira, en dos aspectos, no me sentí bien, retorné al partido otra vez, a mi casa. ¿Y qué lo cubrió a usted, Abinadel? El problema es que yo superé ya, que no... Pero no lo cubrió. No, eso es pasado. Ya eso es pasado, pero... Que el primer cubiado del gobierno fue el ingeniero Guzmán. No relaje. Sí. Pero yo eso lo superé. Yo eso lo superé porque yo siempre dije que lo mío no era la aspiración a un cargo electivo. Yo tengo otro concepto mucho más alto de la política. Si hubiese querido aspirar en otro tiempo, lo hubiese hecho, pero como me dediqué a trabajar con Peña Gómez, con Jacobo Maluta, con Hipólito Mejía, no tenía tiempo para dedicarme a candidatura en un determinado lugar. Pero ¿qué sucede? En la política, tú tienes que trabajar donde tú te sientas bien. Porque la política es voluntaria. Sí. Y tú tienes el derecho a estar aquí o a estar allí. Eso yo no lo critico. Lo malo es cuando a ti te compran o cuando tú te vendes, porque eso es transfugismo. Esa es la diferencia. El transfugismo a tú cambiaste de partido, son dos cosas diferentes. Tú, Valentín, tú puedes decir, yo estoy ahora en la Fuerza del Pueblo o estoy en el PRD. Y tú dices, yo no comparto lo que se está haciendo ahí, me fui al PRD. Voluntariamente. No por dinero. Ahora, un tipo que te compre o que tú que te venda, ya eso es transfugismo. Ingeniero, o que se vaya con la posición. Ingeniero, es transfugismo. No podemos. No, la posición electiva, eso es un tema de tipo constitucional. Eso no ha habido manera de tú resolverlo. Yo quiero que ustedes sepan. Cuando yo estaba en el PRM, que estábamos en una comisión de modificación de la ley electoral y ley del partido, nosotros consultamos toda la legislación de América Latina por el tema de cuando un legislador se va, que se lleva el cargo, y no había manera de modificar, de hacer una modificación. Guay. Y déjeme decirle, en Colombia ese transfugismo, ¿tú sabes cómo fue que lo pudieron parar? Matando a los legisladores. Oye. Y en España fue que se pusieron de acuerdo los partidos. Si se te va uno a ti, tú no lo recibes, y el mío, tú no lo recibes. Y así fue que se pudo
Eso es apaciguar bueno. eso. Imposible prácticamente. Aquí, y yo creo que los legisladores ustedes sepan. no van a legislar No creo. a molar cuchillo para su garganta. Finalmente, de mi Y parte, es un tema porque de tipo uno puede durar constitucional. 2 horas Sí, hablando con sí. el Oye, ingeniero. yo le Es digo a hay usted que mucho- consultamos toda la legislación de América Latina. Ingeniero, No pudimos mire, lograr nosotros tenemos conversando con usted cerca de 40 minutos Ay, y Dios no lo mío, hemos pero No, y Aquí seguido. queremos media hora. seguir. Esto ha sido queremos una seguir conversación con el entre mismo amigos. tema. Finalmente, Así es. de nuestra parte, Yo pensaba que íbamos a durar media hora. una pequeña evaluación, sobre la reforma fiscal que acaba de Plan presentar el anticrisis. gobierno de Luis Abinader y del PRM. Mira, nosotros la rechazamos porque entendemos que no es el momento, no es prudente eso ahora. ¿Por qué? Porque esto se trata de algo muy sencillo. El tecnicismo de los economistas y cosas así envuelve mucho a la gente. Pero mire, señores, el objetivo que el gobierno ha dicho es recaudar 40, 50 mil millones de pesos. Al final de cuentas, ¿quién va a pagar los 40 o 50 mil millones de pesos? Es la población, es el pueblo contribuyente que va a pagar los 40 mil o 50 mil millones de pesos. Entonces, por más que tú veas que te hablen de los impuestos, al final de cuentas los impuestos los paga el pueblo. Porque una empresa grande que tú le pones un impuesto se lo traslada al producto. Al otro que tú le pasas, todo va a caer al que consume. Entonces, no es el momento de tú sacarle de los bolsillos al consumidor, al ciudadano, 40 mil millones de pesos. Y más cuando tú dices que es para enfrentar una crisis. Y lo peor que tienen esas medidas, miren este dato, que quizá poco lo observan. El gobierno anunció la congelación de los precios de los combustibles con un valor del precio del petróleo de $95. Y dijo que lo congeló por 3 meses. Hoy el precio del petróleo está a 80. Hoy. Entonces, ¿qué pasa? El anuncio ahora es que la guerra termina el viernes cuando firmen el acuerdo, que es lo que impacta en el tema petrolero. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el gobierno anuncia la congelación de los precios, pero después que lo sube 3 y 6 pesos a la gasolina. O sea, yo te lo pongo en alza y te lo congelo. Esa misma medida, y este es el dato que yo quiero dar, esa misma medida la anunció el presidente Luis Abinader cuando la guerra de Ucrania, en marzo del 2022. Y propuso mantener los precios de combustible congelados cuando el petróleo, decía él, estuvieran de 85 a $115 el barril de petróleo. Y esa medida la anunció el presidente por 4 meses. ¿Y tú sabes cuánto duró la medida? 4 años. Nosotros tuvimos 4 años pagando un combustible caro, Confianza. con un petróleo por menos de $70. ¿Y usted sabe cuánto le representó eso al pueblo consumidor de su bolsillo durante ese tiempo? Oiga, a ver, 500 mil millones de pesos nos sacaron de los bolsillos por impuestos de los combustibles. 500 mil millones de pesos de impuestos a los combustibles pagamos nosotros. Esa medida que anunció el presidente en marzo del 22 es la que anuncia el ministro de Hacienda ahora, que lo dice que por 3 meses. Entonces yo te pregunto, si aquella vez nos engañaron, yo tengo que creer en esta hora. Tú me la pusiste por 3 meses. Mire, señores, eso es injusto. Es más, si el gobierno, y ojalá me escuchen, si el gobierno tuviera sensibilidad con lo que está pasando en el precio del petróleo, esa medida la dejara sin efecto hoy. Hoy la dejara sin efecto. Hoy. Porque ¿cómo es posible que tú le digas al pueblo dominicano que va a pagar esta semana el combustible a esos precios y el petróleo está a $80? Increíble. O sea, si hubiera sensibilidad, el presidente hoy estuviera emitiendo un decreto, y más que se está anunciando un acuerdo el viernes que se va a firmar, que la tendencia es que el petróleo siga bajando. Si el presidente fuera un hombre sensible en ese caso, que es un tema delicado el de los combustibles, dejara sin efecto esa medida y la dejara para como estaba antes, según sube, y si baja, baja. Héctor, Eso es lo finalmente. correcto en este Sí, momento. ingeniero, rápidamente aquí, que el tiempo apremia en televisión, sobre todo una crisis que hay en Fedodín. Unos amigos suyos que hay que se iban a entrar a piedra. Hay muchas cosas. Se entran a sillazo ahí. No llegaron a eso, pero estuvo muy cerca. De que hasta Aruñones hubo. ¿Qué Tú ves, información- ahí llegaron unos funcionarios en helicóptero también. ¿Cómo? Es que esta gente tan desbordada, perdieron la cabeza, fue. ¿Eh? Tan desbordados. No, pero hay que ver si fue No, de pero la hay- Fuerza del Pueblo que llegaron también en helicóptero. Hay- y el ah, PLD. no, Aquí hay llegaron. alguna gente que se montaban en mulos antes que ahora andan en helicóptero. ¿Cómo? Sí, pues así es.
Pero ¿cómo se trabajaba en el campo antes para tú subir a un sitio que no hay Un carretera? caballo, un burro, un mulo. Un mulo. Pero siempre se han utilizado los Oye, helicópteros. ese es el Yo argumento. siempre sé de gente que Es se el argumento que siempre se ha usado. Bianca, mira, A falta de Bianca, argumento el pasado. Bianca, mira, yo estando en el gobierno los 4 años de Hipólito Mejía, oye, los 4 años de Hipólito Mejía, yo trabajando en Palacio, nunca me subí a un helicóptero. Usted. No, Pues no, yo no, conozco de yo gente nunca sí vi, andaba en no, es que helicóptero los en el funcionarios no gobierno. estaban de que buscamos un helicóptero para allá a Dajabón, para allá a Barahona. Coja carretera y párese en el camino para que vea lo que está pasando. Gracias, don Héctor Como Guzmán. decía Hipólito Mejía, me voy de rolling Gracias, don Héctor. para ver lo que Señores, está pasando en la parada. de verdad que este ha sido un conversatorio conversatorio. muy ameno. Una cátedra. Aunque no me quiso responder del PRM, no se metió en eso. No, que no. Pero que no lo se que metió ahí. pero tú querías para evadir la pregunta de la fuerza del pueblo dando un candidato de Gracias a don Héctor Guzmán, presidente Muchas ejecutivo del gracias. PRD, Gracias, por estar con nosotros en Controlando la Mañana. Venga siempre, que esta es su casa. Gracias, Un amigo. Pedro. Una vez al mes, Vamos a aunque la sea. pausa y retornamos en breve Bien. con más contenido.